Hola, soy Sandra Romero Velasco, soy psicóloga de la Asociación AFA Albacete y hoy os voy a hablar sobre el manejo de alteraciones conductuales en enfermos de Alzheimer y otras demencias. Cabe destacar que los trastornos conductuales aparecen en la enfermedad de Alzheimer normalmente en fases moderadas y avanzadas y que son muy sobrecargantes y muy difíciles de manejar tanto a nivel emocional como funcional. Por eso es muy importante el aprendizaje de técnicas y estrategias que ayuden a sobrellevarlos de la mejor forma posible. Para entender y saber manejar los diferentes trastornos que pueden aparecer a lo largo de esta enfermedad es necesario evaluar tres aspectos en todos ellos. El primero son las características que tiene el trastorno, el segundo son los factores que lo desencadenan y el tercero son las consecuencias que este trastorno produce. El primer trastorno del que vamos a hablar son los síntomas afectivos. Los síntomas afectivos que más frecuentemente aparecen en esta enfermedad son la depresión y la apatía. ¿Qué factores los pueden desencadenar? Pues muchas veces los factores que lo desencadenan son la conciencia por parte del enfermo de los déficits que empieza a tener. Es decir, se da cuenta de que no entiende las conversaciones como lo hacía antes, de que no puede realizar las actividades y las aficiones que habitualmente realizaba, y todo esto va generando una falta de motivación, un desánimo y una apatía notables en el enfermo. ¿Qué se puede hacer o qué consecuencias primero produce este trastorno? Pues lo que va haciendo muchas veces es que el enfermo se vaya aislando de lo que era su rutina y su mundo, es decir, va dejando de salir con personas con las que habitualmente salía, va dejando de hacer las actividades que habitualmente realizaba, va abandonando por completo sus aficiones, es decir, se va un poco aislando de su mundo y del mundo y de la persona que antes era. ¿Qué se puede hacer para intentar paliar de alguna forma las consecuencias de este trastorno? Pues lo que podemos hacer es intentar implicar al enfermo en nuestro día a día, es decir, si hay una reunión social, intentar implicarlo, intentar implicarlo en las conversaciones con temas que él o ella domine a la perfección. Hay que intentar también que siga realizando actividades, lo que pasa es que si no sabe realizar las más complejas, que realice actividades más sencillas y que domine sin dificultad. Pero hay que seguir intentando que esté activo, que realice ejercicio y que tenga un día a día fructífero en el que tenga actividad y que no se sienta totalmente fuera de lugar, ¿no? Que no tiene ninguna utilidad ni ninguna tarea que hacer. También es importante decir que aunque el desánimo y la apatía suelen acompañar a esta enfermedad, es importante descartar que exista una depresión orgánica, porque si esta existiera es importante acudir al médico para que paute un tratamiento farmacológico específico que pueda aliviar estos síntomas. El segundo síntoma del que vamos a hablar es la ansiedad. ¿Por qué se produce la ansiedad? Pues muchas veces la ansiedad aparece por la conciencia del enfermo de sus déficits y por la angustia que le genera el pensar que va a perder su independencia. Ante la ansiedad, siempre lo primero que hay que hacer es averiguar si hay algún motivo concreto que la cause, para si hay algún motivo concreto que la cause poder solucionarlo y solventarlo, y si no hay un motivo concreto que la cause y la ansiedad se debe, como decimos, a esta conciencia de los déficits, por un lado lo que hablábamos antes que se podía hacer aquí también sirve, es decir, intentar que el enfermo se sienta útil, siga realizando actividades que domine para que no tenga esa sensación de angustia y de que no es capaz de realizar tareas sencillas, y por otro lado puede ser eficaz el aprendizaje de técnicas de relajación sencillas, como puede ser por ejemplo la respiración profunda. Es que es una técnica muy fácil que él puede utilizar cuando esté ansioso y puede adquirir este nuevo aprendizaje. El tercer trastorno del que vamos a hablar es la desorientación. ¿Qué es la desorientación? Pues la desorientación es que el enfermo se muestra perdido y confundido sin saber dónde se encuentra. ¿Qué favorece o qué consecuencias produce este síntoma? Pues muchas veces este trastorno favorece síntomas como que el enfermo se quiera ir, es decir, fugas o vagabundeo, es decir, que el enfermo se encuentra constantemente moviéndose sin tener una finalidad aparente.
¿Por qué se produce la desorientación? Pues hay que recordar que en esta enfermedad se va borrando la memoria reciente y lo que va quedando es lo más remoto. ¿Qué pasa entonces? Que muchas veces el enfermo no recuerda calles familiares como su propio barrio o incluso la propia calle en la que está su domicilio, y de la misma forma muchas veces no recuerda incluso su propia casa. Normalmente cuando está en casa y dice que se quiere ir a casa, lo que está recordando seguramente sea la casa en la que vivía cuando era joven, con sus padres, con sus hermanos. Entonces lo que quiere es irse a un lugar que le resulte familiar. ¿Qué podemos hacer para intentar paliar este trastorno y ayudar al enfermo? Pues lo primero que podemos hacer es crear una rutina fija de actividad, es decir, intentar que la vida del enfermo sea muy rutinaria, sea más o menos igual todos los días, crear horarios establecidos, evitar cambios de domicilio, evitar cambios de habitación, evitar los viajes, porque eso les suele producir mucha desorientación al salir del ambiente conocido. Se puede ayudar también al enfermo estableciendo, por ejemplo, pues utilizando calendarios en el que todos los días se le marque el día en el que estamos, el mes, el año, que le ayude a ubicarse. También se pueden utilizar pictogramas, es decir, imágenes de las habitaciones en la puerta de las mismas, pues en el baño, en el cuarto de baño, una foto del retrete, en la habitación una foto de la cama, para que él, aunque no sepa dónde va, vea la imagen y pueda saber que se trata de esa habitación a la que quiere ir. Además, para intentar reducir este trastorno puede ser muy beneficioso el pautar paseos para el enfermo. Pues cuando esté más inquieto, cuando se quiera ir, establecer paseos, sacarlo a la calle, dar una vuelta, porque es probable que cuando vuelva a casa este momento de desorientación se haya pasado y ya sí que la reconozca. También ante el riesgo de fugas es importantísimo pues evitar el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues por ejemplo, cambiar la cerradura si es necesario, quitarle al enfermo las llaves. Esto puede ser difícil de aceptar para el enfermo porque normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a tener nuestras llaves. Entonces, en lugar de quitárselas, lo que podemos hacer es que las tenga, pero hacer una copia que sea igual a las suyas, pero que no abra. De esta forma nos aseguramos de que si tiende a irse o si tiende a abrir la puerta, no va a poder escaparse. Podemos también poner cerrojos que no domine o que no sepa abrir. También quitar cerrojos, por ejemplo, en los baños, para evitar que puedan cerrarse y luego no saber abrirlo. Todas estas situaciones pueden ayudar a que el enfermo, dentro de su desorientación, esté más orientado y pueda ubicarse en su casa o en el ambiente más conocido. Otro trastorno que normalmente aparece en esta enfermedad son el vagabundeo o la deambulación errática. Normalmente, al igual que el trastorno anterior, que era la desorientación y que aparece en fases moderadas y avanzadas, este trastorno, que es la deambulación errática, también aparece en las fases más avanzadas. ¿En qué consiste? Pues es la sensación de que el enfermo no puede parar quieto, es decir, se mueve constantemente de un lado para otro sin ninguna finalidad aparente, es decir, no tiene una motivación, no quiere ir a un sitio concreto, pero está constantemente moviéndose. ¿Qué lo puede producir? Pues muchas veces esta deambulación y este no parar constante del enfermo se puede asociar a la búsqueda de objetos, es decir, como cambian muchas veces las cosas de lugar y no recuerdan dónde han dejado las cosas, pues se pueden pasar el día buscando, cambiando cosas de sitio, moviendo las cosas de un lado para otro, vaciando armarios, vaciando cajones. Esta es una conducta muy frecuente en el enfermo y que normalmente es la causa de que el enfermo esté sin parar. ¿Qué se puede hacer? Pues por un lado, lo más conveniente, siempre que no haya riesgo de fugas ni de caídas, es dejar que el enfermo se mueva con libertad. Es decir, muchas veces la deambulación permite al enfermo descargar esa agitación que tiene, esa sensación de intranquilidad. Entonces, si no hay ningún riesgo para él, hay que dejarlo moverse por la casa libremente. Hay que dejarle también, pues eso, hay veces que es difícil dejar que cambie cosas de sitio, pero bueno, es algo inevitable. Ellos tienen la sensación de que tienen que ordenar cosas, de que tienen que colocar y hay que dejarlos. Siempre lo que hay que intentar evitar es que las cosas que tienen más valor no estén a su alcance. Limitar también la cantidad de cosas que tienen, pues si por ejemplo estamos en verano, que tenga solo la ropa de verano y así evitamos que mueva más cantidad de cosas, ¿vale? Pero aparte de limitar esto, hay que dejarlos.
¿Vale? Otra cosa que puede ser eficaz es si tiene muchas cosas que ya son inservibles, porque a veces tienden a acumular, estirar siempre que no estén ellos presentes todo lo que no necesiten, para asegurarnos que cada vez van teniendo menos cosas que mover y con las que entretenerse. Otro síntoma que suele aparecer en esta enfermedad es el insomnio. Es muy frecuente y además es uno de los trastornos que más sobrecarga produce al cuidador y a la familia. ¿En qué consiste? Este trastorno se conoce como la alteración del ritmo sueño-vigilia, y en lo que consiste este trastorno es que normalmente hay una dificultad. Es la dificultad del enfermo a veces para iniciar el sueño, para dormirse, y muchas otras veces es que se despierta constantemente por la noche y a veces con la sensación de no haber tenido un sueño reparador, es decir, de no haber descansado. Además, este trastorno suele estar muy relacionado con lo que llamamos síndrome crepuscular, que es que con estos enfermos o a estos enfermos la luz del día los suele tranquilizar, y cuando cae la luz del día se suelen agitar, se suelen poner nerviosos y suelen presentar miedo o inseguridad, por lo que es fácil que por la noche estos enfermos muestren ansiedad, miedo, angustia y agitación nocturna que les dificulte dormirse, y que esto además se acompañe de somnolencia diurna, es decir, que por la noche no duerman y que por el día estén constantemente adormilados, dando cabezadas y con sueño. ¿Qué consecuencias tiene este trastorno? Pues como decía, es uno de los trastornos más incapacitantes tanto para el enfermo, que al día siguiente está muerto, le cuesta mucho seguir con el día a día, como para la familia, ¿no? Para el cuidador y para el entorno familiar, que al día siguiente, después de no haber dormido, tienen que seguir con todas sus obligaciones. ¿Qué se puede hacer para intentar evitarlo? Pues es importantísimo, primero, intentar respetar un horario de sueño, es decir, que más o menos el enfermo crear una rutina con la que todos los días, más o menos, dentro de un margen, se acueste y se despierte a la misma hora. ¿Vale? Eso principal. Después, intentar, por ejemplo, que el enfermo esté activo durante el día para que por la noche esté cansado, pero que siempre la actividad no se acerque al horario de irse a dormir, es decir, para evitar que el enfermo antes de irse a dormir se active, que la actividad se realice antes. También evitar que el enfermo beba líquidos justo antes de irse a acostar, porque esto puede hacer que se tenga que despertar más frecuentemente para ir al baño. Acompañar al enfermo al baño justo antes de acostarse, para así saber que ya no va a tener que ir inmediatamente después. Evitar, lo que decía, que duerma por el día, y si se echa, por ejemplo, una pequeña siesta, que no sea de más de 30 minutos, ya que esto puede hacer que se altere el ritmo del sueño de la noche. Y si a pesar de seguir todas estas pautas, de que el enfermo respete un horario de sueño, de que esté activo por el día, de que no duerma por el día, sigue sin dormir por la noche, que puede ser, lo que tenemos que hacer primero de todo también es, cuando se despierte por la noche, intentar orientarlo, es decir, enseñarle la calle, decirle que es de noche, que todavía no nos tenemos que levantar, que es hora de dormir y que no tiene que realizar ninguna actividad. Y si esto no lo tranquiliza, no lo convence y aún así se despierta constantemente y se quiere ir, tenemos que recurrir al médico. ¿Por qué? Porque tendrá que pautar alguna medicación que ayude al enfermo a conciliar el sueño y a dormir adecuadamente. El siguiente trastorno que voy a explicar y que aparece normalmente en esta enfermedad son los delirios, o son las preguntas repetitivas. Primero, ¿qué pasa? ¿Qué consiste este trastorno? En que el enfermo puede repetir constantemente la misma pregunta o preguntas, porque no recuerda haberlo hecho antes. Como no recuerda haberlo hecho antes, ellos te hacen las dudas y las preguntas que tienen. ¿Qué se puede hacer? Ante las preguntas repetitivas por parte del enfermo, lo que hay que intentar siempre es pues contestarle con respuestas cortas, sencillas y entendibles. Es decir, hay que evitar decirle esto ya me lo has preguntado, te lo he dicho 100 veces, no. Intentamos coger una respuesta que sea corta y sea sencilla y se la repetimos.
A pesar de esto, hay que entender que es entendible que para el familiar sea muy pesado estar repitiendo, que te estén repitiendo constantemente la misma pregunta y estar dando constantemente la misma respuesta, por lo que aparte de pautar estas respuestas cortas, lo que también podemos hacer es intentar distraer al enfermo con otra cosa. Es decir, cuando veamos que está constantemente metido en bucle con una pregunta obsesiva, podemos intentar hacer que realice alguna otra actividad. Pues como por ejemplo ver fotografías, doblar ropa, sacarlo a pasear, hacer ejercicio, cualquier actividad que aunque pueda ser sencilla o incluso aunque nos pueda resultar aburrida, puede distraer al enfermo y sacarlo de ese bucle de preguntas repetitivas en el que estaba metido. ¿Vale? Esto puede ser eficaz. El siguiente síntoma del que vamos a hablar y que puede aparecer a lo largo de esta enfermedad son las alteraciones, las alucinaciones o alteraciones de la sensopercepción. ¿En qué consisten? Pues una alucinación es la percepción a través de los sentidos por parte del enfermo de algo que no es real. Es decir, el enfermo está percibiendo algo como real y eso que está percibiendo no está. ¿De qué tipo de alucinaciones puede haber? Pues las más frecuentes son las visuales y las auditivas, aunque existen muchos tipos como pueden ser las alucinaciones olfativas, las gustativas, las táctiles, etc. ¿Qué se puede hacer? Pues es fundamental en este trastorno no negar al paciente la realidad que está viviendo, es decir, no decirle que lo que está percibiendo no existe. Eso es lo que tendríamos a hacer por lógica con cualquier ser humano, ¿no? Decir, ay, pues si no hay nada o no se está escuchando nada, no hay ningún ruido, pero claro, el enfermo lo está percibiendo totalmente, lo está percibiendo como totalmente cierto. Si le negamos su realidad, lo que puede pasar es que el enfermo, por un lado, se frustre o se ponga mal pensando que está loco o que le está pasando en la cabeza para percibir algo que no es real, o que por otro lado se enfade, llegando a reaccionar incluso con agitación o agresividad porque piense que le estamos engañando, lo estamos intentando nosotros confundir o volver loco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o lo que sí que es eficaz? Pues es eficaz intentar darle seguridad y tranquilidad al enfermo, decirle aquí estamos nosotros, no te preocupes, e intentar distraerlo, intentar cambiarle de tema, intentar que se olvide de esa alucinación y llevarnos su atención a otro lado. ¿Qué pasa? Si estas alucinaciones no producen malestar en el enfermo, es decir, si percibe algo que no es real pero no se angustia por ello, no pasa nada, lo distraemos con otra cosa y ya está, sin más. Pero si estas alucinaciones son frecuentes y generan mucho malestar y mucha angustia en el enfermo, y además por mucho que utilicemos estas estrategias que os he comentado y lo intentemos tranquilizar, no lo logramos, por supuesto hay que recurrir al médico. Es decir, hay que ir al médico y que le paute una medicación específica que existe para que estas alucinaciones se reduzcan o se eliminen. Aparte de estas alucinaciones o percepciones de la realidad que os he comentado, pueden aparecer otras alteraciones de la percepción, como por ejemplo que el enfermo no se reconozca en el espejo. ¿Por qué puede pasar esto? Porque muchas veces, como os decía, se borra la memoria reciente y va quedando lo más remoto, por lo que frecuentemente los enfermos se recuerdan más jóvenes de lo que son. Como se recuerdan más jóvenes de lo que son, al mirarse al espejo no se reconocen, ven a una persona más mayor. ¿Con qué la pueden asociar? Normalmente pueden pensar que es algún familiar, pues su padre, su hermano mayor, o a veces no lo asocian con nadie y piensan que es un desconocido. Si ven a otra persona en el espejo, pero como decía antes, no les causa angustia ni malestar, es decir, simplemente hablan con esa persona, no pasa nada. Hay que dejarlos y tenemos que acostumbrarnos nosotros a que es una característica que aparece con la enfermedad. Pero si causa malestar, si causa angustia al enfermo, si constantemente se inquieta al ver a esa otra persona que no conoce detrás del espejo, lo que podemos hacer directamente es tapar los espejos, quitarlos, taparlos y eliminar. De esta forma eliminamos esta preocupación y este síntoma. ¿Vale? También puede aparecer otro tipo de síntomas, como que el paciente se enfade con el televisor. ¿Por qué puede pasar esto? Porque no entiende el concepto de la televisión y lo que piensa es que esa gente que está por detrás de la pantalla pues está hablándole a él o ella, que está discutiendo con ellos, que está en casa. Entonces, si esto ocurre, si no entiende la tele y empieza a inquietarse con ella, lo que tenemos que intentar es quitarla en presencia del enfermo, es decir, apagarla, intentar verla en momentos en los que el enfermo no esté presente
pues verla en otra habitación, verla cuando el enfermo esté fuera, pero si en ese momento le causa angustia, simplemente quitarla, porque no se puede razonar con ellos, no se le puede explicar que lo que hay al otro lado es una pantalla, que esa gente no está ahí, porque no lo va a entender. Entonces, como no sirve de nada razonar, la estrategia es apagarla y verla en otro momento en el que el enfermo o bien esté tranquilo y no le cause esta sensación, o bien no esté presente. Vale, una vez hemos explicado esta alteración de la percepción, vamos a hablar de otro trastorno, que es los delirios. Los delirios son creencias erróneas que el enfermo vive como totalmente ciertas. Es decir, el enfermo cree que algo es totalmente verdad, aunque no lo sea, y para él es una vivencia real absolutamente. ¿De qué tipo pueden ser los delirios? Pues los delirios pueden ser de envenenamiento, de celos, delirios de robo, de que me quieren hacer daño, y a diferencia del síntoma anterior de las alucinaciones, que normalmente aparecen o más frecuentemente aparecen en fases moderadas y avanzadas de la enfermedad, el delirio puede aparecer a lo largo de toda la misma, es decir, puede aparecer incluso en fases leves. Muchos enfermos empiezan a manifestar la enfermedad con delirios, ¿vale? Entonces puede aparecer desde el principio. ¿Qué se puede hacer ante un delirio? Pues igual que en la alucinación, no hay que negar al paciente la realidad que está viviendo, es decir, no hay que decirle nunca que su creencia no es cierta. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es que los enfermos reaccionen ante los delirios o bien con malestar, porque dicen, oye, para mí esto es real y me están diciendo que no lo es, o bien con enfado y agitación, porque me están diciendo que lo que yo estoy seguro que es cierto no lo es. Entonces se pueden enfadar e incluso agitar. ¿Qué es lo que sí que se puede hacer? Pues lo que decíamos antes, intentar distraerlo, intentar cambiarle de tema, intentar implicarlo en otra tarea que centre la atención en otra cosa. Si hacemos esto y a pesar de intentarlo, de utilizar todas las estrategias, los delirios son cada vez más frecuentes en el enfermo, no hay manera de tranquilizarlo, no hay manera de distraerlo con otra cosa, pues al igual que en el síntoma anterior, lo que tenemos que hacer es recurrir al médico, concretamente al geriatra o al especialista, al neurólogo o al especialista que lleve al enfermo y que paute medicación específica para este trastorno, ¿vale? Para que este trastorno desaparezca. Muy bien, una vez que hemos hablado de las alucinaciones y los delirios, vamos a hablar de la agitación y la agresividad. La agitación y la agresividad pueden aparecer en alguna fase de la enfermedad, pero también puede ser que nunca aparezcan. Hay enfermos que nunca están agresivos, agitados puede ser que sí, pero agresivos puede ser que nunca lleguen a estar. Pero si aparece normalmente es en fases más avanzadas de la enfermedad. ¿Cuáles pueden ser las causas o factores desencadenantes? Pues muchas veces puede ser lo que hablábamos antes. Pueden aparecer ante alucinaciones, pueden aparecer ante delirios, pueden aparecer porque sin darnos cuenta pues estamos intentando razonar con el enfermo, explicarle que lo que está percibiendo, viviendo no es real, lo que decíamos antes que no sirve, y esto puede hacer que el enfermo se agite o se ponga agresivo. A veces puede aparecer por problemas físicos, por dolores que no saben expresar, por ejemplo por infecciones de orina. Es muy frecuente que como los enfermos no saben comunicar a través de las palabras lo que les pasa, pues lo manifiestan a través del comportamiento y a través de esta agitación y alteración. Por eso lo primero que hay que hacer ante este trastorno es buscar exactamente qué es lo que está desencadenándolo, es decir, qué está produciendo que el enfermo esté agitado. Si es una causa física, si es un acontecimiento concreto, pues si esta agitación se produce con reuniones de muchas personas, se produce cuando el enfermo viaja, cuando viajamos con el enfermo. Hay que buscar la causa para, si es algo que se puede evitar, pues intentar evitar esa circunstancia e intentar evitar esa agitación. Si a pesar de intentar evitar lo que lo produce, la agitación y la agresividad continúan, pues como hablábamos antes, es importante comentárselo al médico, porque no es normal tampoco que un enfermo esté constantemente agitado e incluso llegue a ponerse agresivo. ¿Vale? Es importante comentárselo al médico. Y por supuesto, si tiene momentos de agitación o agresividad, lo primero que hay que intentar es evitar que el enfermo se autolesione a sí mismo o nos agreda a nosotros o a las personas que estamos a su alrededor. Para ello, una medida que puede ser de seguridad
es alejar todos los objetos que puedan implicar un riesgo, es decir, cuchillos, tijeras, cualquier objeto con el que el enfermo pueda hacerse daño. Y lo que os decía, si a pesar de utilizar todas estas estrategias que os digo, la agitación y la agresividad sigue existiendo, hay que recurrir al médico y hay que pautar medicación específica, ¿vale? Otro trastorno que aparece a lo largo de la enfermedad son las conductas automáticas. ¿Por qué se caracterizan? Suelen darse en fases moderadas frecuentemente o avanzadas de la enfermedad y se suelen caracterizar porque el enfermo repite constantemente las mismas palabras o acciones. ¿Por qué? Porque no recuerda haberlo hecho antes. Son las cosas que él o ella recuerda bien, es decir, las palabras que recuerda con fluidez, las acciones que sabe realizar bien, entonces sin darse cuenta las repite constantemente porque no recuerda haberlo hecho con anterioridad. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que decíamos con otras alteraciones, si no supone ningún peligro para el enfermo, hay que dejarle realizarlo, ¿vale? Hay que acostumbrarnos a que es lo que el enfermo recuerda y dejarle hacerlo. Si generan en el familiar mucho malestar o no puede sobrellevarlos, pues lo que hablábamos antes, hay que utilizar la técnica que por excelencia se utiliza con esta enfermedad, que es utilizar la distracción. Intentar distraerlos con otra cosa, cambiarlos de tema, ponerlos a realizar cualquier otra tarea que sea sencilla, como caminar, como doblar ropa, ver fotografías, cualquier otra actividad que el enfermo esté capacitado para hacer y que lo pueda distraer, ¿vale? Eso puede ser eficaz. ¿Qué más puede aparecer en esta enfermedad? Pues puede aparecer una sexualidad inapropiada. Os quiero destacar que este trastorno no aparece en la mayoría de enfermos, es decir, no es un trastorno frecuente, pero es cierto que cuando aparece causa mucho malestar en la familia, porque lo que es importante entenderlo y que os lo explique. ¿En qué consiste? Pues son conductas sexuales anómalas, como puede ser la hipersexualidad, la masturbación en cualquier lugar, etc. ¿Qué podemos hacer? Pues ante todo tenemos que pensar que este trastorno es parte de la enfermedad, que se produce porque la inhibición, o sea, la conducta del enfermo está desinhibida, es decir, el control de impulsos está alterado y entonces el enfermo no sabe que eso, no es consciente de que eso no es adecuado, ¿no? Se ha olvidado estas normas sociales, esta inhibición social, y entonces no es consciente de que no debe hacerlo. Eso por un lado. Y por otro, pues por eso, porque no se deja llevar por sus impulsos más primarios y realiza las conductas pues, que en ese momento le apetece o le vienen. ¿Qué hay que hacer? Primero, ver si esta conducta de sexualidad inapropiada se asocia a algún momento o situación específico o puntual, es decir, si se produce normalmente en una situación concreta, como por ejemplo en el momento de la ducha, si se produce con una persona específica, y si es así, intentar evitar esos momentos o que sea esa persona en la que realice o la que acompaña al enfermo en esa actividad. Si no se asocia a ningún momento concreto y se puede producir en cualquier momento y es perturbador y es muy frecuente, lo que hay que hacer, como en síntomas o alteraciones anteriores, es intentar acudir al médico y pautar una medicación que elimine este trastorno, ¿vale? Que también existe. Entonces, si vemos que esto es perturbador, que nos afecta muchísimo y que no lo sabemos controlar, hay que recurrir al médico y pautar medicación. Y por último, otro trastorno que puede aparecer en esta enfermedad es un trastorno o una alteración de la conducta alimentaria. ¿En qué consiste? Pues este trastorno o esta alteración puede ser de varios tipos. Por un lado, la conducta alimentaria puede ser excesiva, pueden querer comer más de la cuenta. La conducta alimentaria puede ser insuficiente, es decir, pueden tener muy poco apetito, querer comer muy poco. O puede ser una conducta de negativismo activo, es decir, negarse por completo a comer. ¿Qué debemos entender?
Primero, que esta conducta, que este trastorno de la conducta alimentaria se produce porque la región del cerebro que controla el hambre y la saciedad se altera. Entonces, como estos enfermos no tienen normalmente como nosotros la conciencia de estar llenos o de tener hambre, y además se les olvida si han comido o no han comido, pues ¿qué puede pasar? Por un lado, una conducta alimentaria excesiva, es decir, como no tienen sensación de saciedad y no recuerdan haber comido, quieren comer constantemente. Tienen hambre a todas horas. ¿Qué podemos hacer para controlar esto? Pues lo primero, hay que utilizar ciertas estrategias, como por ejemplo evitar que el enfermo coma antes y comer después nosotros, porque si él o ella come antes y comemos después nosotros, cuando nos vea comer va a pensar que no ha comido y va a querer volver a comer. Lo que no es adecuado, por supuesto. No se puede permitir que coma 2 veces o que se sobrealimente. ¿Qué más se puede hacer? Pues hay que intentar que los platos tengan la cantidad de comida justa, no ponerle más de la cuenta, porque todo lo que le pongamos en el plato se lo va a comer. Entonces hay que ponerle lo necesario, ni más ni menos. Hay que evitar también los platos al centro, porque siempre que haya platos en el centro, como se ha alterado el control de impulsos, va a tender a comer, no va a respetar que es plato compartido por todos y va a comer todo lo que le apetezca, sin ningún tipo de control. Entonces hay que intentar que lo que haya en la mesa sea el plato de cada uno con la cantidad justa, ¿vale? Entonces nunca sobrealimentar al enfermo. Hay que intentar regularlo, si acaso en algún momento puntual darle algún alimento que pueda servir un poco para engañarlo, pues alguna fruta a mitad de tarde, yogures, si tiene mucha hambre y si insiste mucho, darle algún alimento de este tipo, pero no sobrealimentarlo. Cuando la conducta alimentaria está en el otro extremo, es decir, es insuficiente, el enfermo no tiene apetito nunca, no quiere comer, pues lo mismo, no se puede dejar que el enfermo no coma, por supuesto. Si esta falta de hambre o de apetito vemos que se asocia a depresión o apatía, hay que intentar hablar con el médico para que pueda pautar alguna medicación que reduzca o que elimine estos síntomas y que de esta forma le ayude a mejorar el apetito. Si no se asocia a eso, sino que el enfermo, pues lo que decíamos, igual que les puede dar porque constantemente tienen hambre, pues puede ser lo contrario. Si no tienen la sensación de hambre y no recuerdan si han comido o no, pues pueden pensar que ya han comido y no querer comer. Hay que intentar siempre, por supuesto, que el enfermo coma, como pues utilizando alimentos o comidas que le sean apetecibles, que sepamos que le gustan, intentando que el plato no esté más lleno de lo necesario. Es decir, si no tienen hambre y ven mucha cantidad de comida, se van a agobiar y no van a querer comer. Es preferible que coman cantidades pequeñas pero que se alimenten, entonces un plato más pequeñito con el que no se agobien. Y si aún así no comiera lo suficiente a través de la alimentación normal, hay que hablar con el médico para que paute batidos nutricionales que puedan suplementar los nutrientes que nos está tomando con estos alimentos que no quiere comer, ¿vale? Y la tercera conducta que puede aparecer es la de negativismo activo, es decir, el paciente se niega por completo y de forma rotunda a comer. Lo primero que hay que averiguar es por qué no quiere comer, porque puede deberse a diversas causas, como por ejemplo pues que tenga algún delirio, como que le envenenan la comida, que tenga alguna alteración de la percepción, como que toda la comida le sabe igual, o que toda la comida tiene un sabor desagradable, ¿vale? Y por ello se niega a comer. Hay que ver si se trata del efecto secundario de alguna medicación para poder comentárselo al médico y poder cambiarla. Lo que os decía, si se puede asociar, por ejemplo, a que el enfermo tenga alguna molestia, algún dolor, pues alguna herida a lo mejor en la boca, algún dolor estomacal, alguna molestia al tragar, es decir, si se debe a algo físico que no sabe expresar y que está haciendo que no quiera comer. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Porque hay que valorar si hay alguna causa orgánica, porque si hay algo orgánico, el médico debe valorarlo y pautar el tratamiento farmacológico que fuera necesario. Al igual que si este negativismo a comer se debe a un delirio, pues si se debe a que piensa que la comida está envenenada o le queremos hacer daño, pues igual hay que pautar tratamiento farmacológico específico.
Y bueno, hasta aquí el taller de hoy. Estos son un poco los trastornos que pueden aparecer, aunque no aparecen en todos los enfermos, como os decía, ni aparecen todos ellos, pero sí que pueden aparecer alguno de ellos o todos ellos a lo largo de toda la enfermedad, por lo que me parecía importante explicarlos y enseñaros estrategias para afrontarlos y manejarlos de la mejor forma posible. Muchas gracias.